Bien amigos, ya estamos de regreso, hemos perdido los hilos, vean qué bonita que está la parte trasera, de eso se trata Intarsia, de poder lograr en la parte trasera un acabado casi tan perfecto como es la parte delantera. Bien, ahora vamos a continuar con el tema de las trabillas. Nosotros acá tenemos 45 puntos bajos y la idea es que vamos a hacer 4 trabillas de 6 puntos cada una. Entonces vamos a hacer una trabilla de 6, vamos a dejar 7 espacios libres, una trabilla de 6, dejamos 7 espacios libres, una trabilla de 6, dejamos 7 espacios libres y la última trabilla de 6. Bien, entonces las trabillas las vamos a hacer de 15 hileras de altura cada una. Entonces habíamos terminado con cadeneta al aire. Hacemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, y volvemos a tejer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giramos la labor. Y así hasta completar 15 hileras. Van 2 y estoy tejiendo en este momento la tercera. 4, 5, 6, cadeneta al aire y giramos la labor. Nos vemos cuando hayamos terminado las 15 hileras. Bien, ya hemos terminado con las 15 hileras. Entonces acá lo que hacemos es que cortamos un hilo grande de unos 30-35 centímetros. Bien, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, ahora vamos a aprender a engancharnos para poder hacer las siguientes trabillas. Lo que hacemos es un nudo deslizado, bien, como ese que realizamos cuando vamos a hacer las cadenas de cadenetas. Bien, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que dejar esos 7 espacios libres. Recuerden que son 6 para la trabilla, 7 libres. Bien, entonces nos unimos en el siguiente, o sea en el octavo, y acá hacemos cadeneta al aire. Bien, en este mismo punto vamos a tejer el primer punto bajo y ya vamos a ir aprovechando para esconder esta hebra. O sea, acá hacemos el primer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta al aire, giramos la labor y así volvemos a tejer 15 hileras para nuestra trabilla. Bien, después recuerden que dejan 7 espacios libres acá, se vuelven a unir para hacer una trabilla de 6, 7 espacios libres acá y se vuelven a unir para hacer una trabilla de 6. Nos vemos al final cuando hayamos terminado de realizar las 4 trabillas. Bueno, ya estamos de regreso con nuestras 4 trabillas terminadas. Bien, antes de coserlas, bien, cada una en la parte trasera y de perder sus hilos,
Yo lo que suelo hacer, y que no va a ser una excepción en este caso, es que suelo hacer una hilera de puntos bajos todo en el contorno del tapiz. Bien. Estuve observando seguidoras que me estaban mandando sus proyectos que cometían muchas veces el error de, al hacer esa hilera de puntos bajos en el contorno del tapiz, la hacían por el lado del revés. Bien, el punto bajo tiene un lado, digamos, esta es la última hilera de puntos bajos que se tejió. El punto bajo tiene un lado del frente del punto y un lado del revés del punto. En el lado del frente del punto, que es el lado más bonito del punto, se ven las cadenetas. Bien, en el lado del revés del punto no se ven las cadenetas. Entonces, la idea es hacer por el lado del frente del tapiz, hacer la hilera de puntos bajos de modo que ese frente del punto bajo quede hacia el frente, hacia la parte del frente del tapiz. Muchas seguidoras de alguna manera, porque a lo mejor hacían menos cantidad de hileras acá o qué, no sé qué es lo que pasó, que hacían la parte linda del punto bajo en la parte trasera del tapiz. Bien, entonces cuando mostraban su tapiz todo terminado, la parte del revés del punto bajo quedaba visto acá, que no es la más linda. Bien, entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Muchas seguidoras también me preguntan por qué yo hago una hilera de puntos bajos. Me gusta terminar, me gusta terminar, si bien está bien terminado, el borde es parejo, todo lo demás, me gusta como darle una uniformidad a todo el proyecto, bien, con un solo color. Bien, algunos seguidores me estaban manifestando que al hacer esa hilera de puntos bajos en todo el contorno, el tapiz empezaba a generarles unas ondas. Bien, yo reconozco que en el último tapiz en el que hice del cactus también me ocurrió eso y lo solucioné de la forma que les voy a explicar ahora. Yo el borde que voy a hacer, lo voy a hacer de color gris. Ustedes ya lo hacen del color que deseen. Entonces, lo que voy a hacer es que por cada uno de estos tramos, digo, la cámara no logra captar todo el largo del tapiz junto con las trabillas, ¿bien? Entonces, digamos que voy a dividirlo en 3 sectores. Este largo de acá, la parte de abajo del tapiz y este largo de acá, ¿bien? Entonces, voy a agarrar un largo del hilo con el que voy a hacer el color del borde, bien. Fíjense que voy a hacer este largo y voy a dejarle unos 10 centímetros de largo. A ver si se logra captarlo la cámara. Bien, y ahí voy a cortar. Bien, es decir que voy a agarrar todo este largo de acá con 10-15 centímetros de más en cada uno de los extremos. Y eso lo voy a hacer con cada sector. Bien, después cuando vaya a tejer este lado de acá, voy a agarrar un hilo de todo este largo de acá, más 10 centímetros hacia acá y 10 centímetros hacia acá. Y cuando vaya a tejer este lado de acá, voy a hacer exactamente lo mismo. Bien, entonces, acá, vamos a empezar aquí. Bien, entonces vamos a hacer un nudo corredizo, que es el nudo con el que empezamos a hacer siempre la cadena de cadenetas. Y nos vamos a introducir en este primer punto de acá. Pasamos, hacemos cadeneta al aire y en este primer punto vamos a tener que tejer un punto bajo. Pero ya vamos a aprovechar, así como vamos a ir en el primer punto bajo, vamos a ir guardando esta hilera, ¿bien? También vamos a ir tejiendo, guardando simultáneamente esta hebra larga que habíamos cortado del largo de todo el lateral. Bien.
Entonces vamos a pasar esta hebra de acá, se tiene que tejer junto con la hebra cortita, bien, acá introducimos y hacemos el primer punto bajo, bien. Entonces la idea es que esta hebra larga, vean que si yo tiro de acá, si yo tiro de esa hebra larga, voy tirando de ella, bien. Esa es la idea, que sirva de un hilo tensor. Entonces ahora voy a tejer en cada una de las hileras un punto bajo. Entonces van a ver cómo se empieza a formar, cómo se empieza a ondular el borde, pero cómo lo vamos a solucionar. Voy a tejer un poquito más que el largo de la trabilla. Vean cómo voy tejiendo en cada una de las hileras, voy tejiendo un punto bajo. Entonces sí, vemos, por ejemplo, que esto tiende a ondularse, ¿va? Vean que no queda plano, sino que tiende a ondularse. Entonces lo que hacemos es que vamos tirando de ese hilo largo que cortamos para todo el borde, bien, vamos tirando y vamos haciendo que se tense esta parte de acá y le vamos dando el largo que nosotros queremos. Bien, vamos tensando. Después, obviamente, este cabito que queda acá, bien, lo vamos a tener que perder en sentido contrario aquí, bien. Pero ya vamos tensando esta parte de acá y vean cómo ahora sí queda completamente plana, bien. No recomiendo hacer esto con un solo hilo que abarque todo el largo del contorno, bien. Conviene más bien hacerlo de tramos. Hagan a ver si se ve. Hagan primero este tramo, luego hagan la parte de abajo y luego hagan este tramo de acá. No hagan todo un hilo largo continuo. Bien. Vamos a tejer un poquito más de este lado de acá. Buscando eso, que justamente se ondule. O sea, no es algo que nosotros hacemos a propósito, es profeso, va ocurriendo, ello depende de que la tensión que estemos aplicando en este momento para este borde a lo mejor no es la misma tensión que aplicamos mientras hicimos el resto del tapiz, por ejemplo. Puede ser que este hilo en particular sea como un poco más grueso, que a lo mejor el hilo, si bien es todo de la misma marca, puede ser que sea un poquito más grueso, entonces eso hace que se ensanche más el punto. O sea, hay muchas cosas que pueden provocar eso, ¿bien? No es que ustedes estén haciendo mal, no es que estén tejiendo mal. Esto puede ocurrir y de hecho ocurre, ¿bien? Pero hay una forma de solucionarlo. Y es colocando a lo largo de todo el trayecto donde van a tejer los puntos bajos, colocar este hilo que va a servir de hilo tensor. Entonces, quiero que observen dos cosas. Una, esta es la parte derecha del punto bajo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque podemos ver todas las cadenetas acá. La parte
trasera del punto bajo no tiene las cadenetas. Bien, eso es una cosa. Después acá, por ejemplo, vean acá cómo esto se ondula, cómo se levanta, no queda plano. Entonces acá lo que agarro es el hilo tensor, tiro un poquito de él. Bien, hago que toda esta parte se junte tomando el tamaño, el largo que tiene que tener. O sea, lo llevo al largo que tiene que tener. Y de ese modo ya solucioné el tema. Entonces, ese es el motivo por el que no conviene hacer un hilo largo para todo el contorno, sino por tramos, para poder tener realmente un control adecuado sobre lo que estamos haciendo a cada uno de los lados. Entonces vean cómo ahora esto quedó perfectamente plano, ya no hay más ondas. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer con respecto a todo el tema del borde. Cuando lleguemos a la parte de acá abajo, bien, aquí en cada uno, o sea, en cada uno de estos vértices nosotros vamos a tejer aumentos triples. Es decir, que vamos a hacer 3 puntos bajos en cada punto, bien, en cada uno de los vértices. Entonces, cuando tejamos el primer punto bajo de esos 3 que vamos a tejer acá, entonces ya con eso terminamos de incorporar este hilo largo. Para tejer el segundo y el tercer punto de acá, ya vamos a esconder el hilo que pongamos que venga en esta dirección. Bien, que lo vamos a tejer acá cuando que lo vamos a terminar de incorporar cuando tejamos el primer punto del aumento triple. Bien, para el segundo y el tercer punto del aumento triple ya vamos a tener el tercer hilo que va a venir en este sentido, todo hasta aquí. Bien, entonces ya saben cómo solucionar ese tema de las ondas que se forman, que tienden a formarse en el costado. Así que vean que no es ningún tipo de problema. Bien, nos vemos cuando hayan finalizado hasta acá, donde les voy a enseñar cómo coso el tema de las trabillas para que quede bien terminado. Nos vemos. Bueno amigos, ya estamos de regreso. He cerrado ya la primera parte, he cerrado la parte de abajo y ahora estoy por cerrar la parte de arriba. Vean cómo he logrado quitar todas las ondas. Para ello lo que hice, como les expliqué, es tomar esta hebra larga, bien, y voy tirando de ella de modo de ir tensando toda la labor para darle el largo que debería de tener y eliminar así las ondas. Bien, entonces he dejado esta última parte para explicarles cómo remato el tema de los extremos de esas hebras. Bien, voy a la parte de atrás, enhebro mi aguja lanera. Bien, entonces esta hebra que voy a perder ahora se corresponde a esta hebra larga. Esta hebra larga corría en este sentido, por lo tanto la voy a perder en sentido contrario. Bien, entonces veo que esta hebra está saliendo de este puntito de acá. Entonces avanzo una hebrita y lo pierdo por puntos contiguos de forma superficial para que no se note. Lo pierdo 5 o 6 puntitos en un sentido. Bien, no tiro mucho para que no se abra agujero, y luego voy en sentido contrario. Si salí por esta hebra de acá, avanzo una hebra, voy en sentido contrario y así pierdo el hilo. Bien, tiro de ella hasta que se aplana aquí la hebra. Bien, y no tiro más, suficiente. Acá corto el exceso de hilo. Ahora vengo a la del extremo, acá arriba. Vamos a hacer una cosa. Primero voy a cortar el hilo con el que venía tejiendo los puntos bajos, que todavía no lo he cortado. Bien, tengo acá
el hilo con el que estaba tejiendo los puntos bajos, corto, hago cadeneta al aire y cierro. Bien, entonces tengo que perder estos dos hilos. Bien, pero el que me importa en este momento perder, que es el que les voy a mostrar, los dos los voy a perder de la misma manera, los voy a perder en sentido contrario. Este que tengo acá es el hilo tensor. Enhebramos la aguja lanera. Vemos que estamos saliendo de esta hebra de acá, entonces avanzamos una hebra, perdemos en sentido contrario 5 o 6 puntitos, y luego vamos en el otro sentido para perder. Si salimos por esta hebra de acá, avanzamos una hebra y perdemos por puntos contiguos, lo llevamos hasta el final. Bien, ahí. Cortamos y ahora vamos a perder la hebra esta con la que veníamos tejiendo los puntos bajos. La perdemos de la misma manera. Bien, así los hilos han quedado perfectamente perdidos. Este es el lado del revés. Fíjense, o sea, por más que está muy bien tejido, los hilos están todos perdidos y todo lo demás, nos damos cuenta además de que en el borde nosotros no vemos acá las cadenetas, sí las vemos de este lado de acá. Por lo tanto, este es el lado del derecho de nuestro tapiz y el otro es el lado del revés. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a cómo vamos a coser las trabillas. Yo les voy a coser una de ellas y ya después ustedes cosen el resto. Y con eso damos por terminado el tema de la base del tapiz y luego ya nos metemos en las partes 3D. Enhebramos nuestra aguja lanera. Traemos la trabilla para la parte de atrás. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros tenemos, vean en qué posición, en qué ubicación está este hilo celeste. Bien, nos metemos aquí, salimos por el punto del costado, o sea, vamos a ir avanzando un punto por vez. Tiramos de acá, levantamos acá y vemos, vamos a agarrar estas dos hebras que se corresponden con este punto. Agarramos desde atrás hacia adelante, hacia el frente. Bien, nosotros habíamos salido por acá, nos metemos por aquí, vamos al punto del costado, volvemos a agarrar de la parte de arriba, agarramos las dos hebras del punto, de atrás hacia adelante. Habíamos salido por acá, nos metemos por acá, salimos al costado, tiramos, bien, y tomamos arriba las dos hebras del punto que siguen de atrás hacia adelante. Y así hacemos con los 6 puntos de que se compone la trabilla. Aquí agarramos las últimas dos hebras. Bien, nos metemos acá, salimos en el puntito de al lado. ¿Tá? Entonces vean que ahí queda perfectamente cerrada nuestra trabilla. Entonces ahora lo que yo hago es pasarlo superficialmente. Bien, lo paso superficialmente hasta el otro lado. Por eso es que les pido cortar un hilo largo de unos 30-35 centímetros. Voy a pasar superficialmente hasta el otro lado.
Y una vez que estamos aquí, lo que hacemos es perder este hilo pasando por puntos contiguos de forma superficial por esta parte de aquí, o sea, por la hilera de abajo pasamos de forma superficial por los 6 puntos que se componen con de la parte de abajo. Bien, pasamos en un sentido y luego, si salimos por esta hebrita de acá, pasamos a la hebrita de adelante y nos perdemos en sentido contrario. Todo esto es para evitar hacer nudos, bien, que se notarían al tacto. Entonces, de este modo, nosotros ahí ya perdemos perfectamente el hilo y podemos cortar. Bien, entonces vean que quedó perfectamente cerrada nuestra trabilla. No se nota para nada por el lado de atrás, perfectamente por el lado de adelante. Entonces, la idea es coser todas nuestras trabillas de modo de tener esa misma terminación en todo el tapiz, y con eso damos por concluida la base del tapiz y luego vamos a empezar con las partes 3D. Bien, nos vemos al finalizar esta parte de las trabillas.